¿Cómo están, académicos? Bienvenidos a este video. Mi nombre es Ricardo. Yo soy instructor de la Academia Ingreso Directo, la academia que te enseña de manera honesta. Este video está dirigido especialmente a las personas que todavía están pensando, oye, no sé si meterme al tema de reparación de celulares parece fácil, no parece tan complicado el asunto, o para las personas que ya se están introduciendo, de repente están llevando algún curso, algunos videitos por ahí, de repente están aprendiendo. Eso es lo más importante, de a poco, no siempre de menos a más. Nadie empieza de frente sabiendo todo, pero también quizás tú ya estás en el campo, pero de repente no aprendiste bien el proceso. Por eso que en esta ocasión pretendo mostrarte un contexto del servicio técnico, planteando un caso práctico para que puedas ubicarte dónde te encuentras y a partir de ahí qué es lo que necesitas y ser un buen técnico de reparación de celulares. Y si conoces a alguien que está en ese proceso, de repente todavía lo está pensando, recién va a ingresar a este mundo, compártele este video. Probablemente le sirva de mucho. Vamos de una vez. Normalmente cuando nos llega un cliente, nos trae su dispositivo móvil, como suponiendo este de aquí, que puede ser cualquiera. En este caso es un Samsung A30. Lo vamos a poner por acá. Y el problema que puede presentar pueden ser múltiples. Digamos que el problema podría ser de repente, no sé, de cámaras, la cámara no funciona, de repente la pantalla no funciona, o más conocido como display, ¿no? Que es pantalla en inglés. Acostúmbrate ya con los términos en inglés porque aquí la mayoría de términos son en inglés. De repente el problema es de altavoz, o más conocido como speaker, o simplemente SPK. Quizás el problema es de huella, ¿no? O sea, la huella para poder de repente desbloquear el teléfono no funciona. Vamos a ponerle huella así nomás, como se escucha, porque realmente este es un tipo de sensor también. Ahora, los problemas están relacionados casi siempre con los componentes como tal. Por ejemplo, un problema de cámara está relacionado con la cámara. Un problema de huella está relacionado con la huella. ¿Dónde está la huella? Bueno, en este caso la huella está en la parte de atrás, por acá. Puede estar en otros lugares dependiendo del modelo o marca. Puede ser un problema de imagen. Quizás el problema sea la pantalla. Quizás, no estoy diciendo que lo sea por completo. Quizás el problema es de altavoz, el speaker. Vamos a ver dónde se encuentra el altavoz. Entonces, lo primero es identificar el problema en general y luego acudir a los componentes. Si es cámara, me voy a la cámara, ¿no? No necesariamente vas a encontrar el problema, pero hay mucha probabilidad de que así sea. Entonces, si nosotros lo vemos desde cierta perspectiva, podríamos acá dibujar una circunferencia. O sea, el borde de un círculo, ¿no? Por acá. Ahí está. Si nosotros consideramos cámara, huella, pantalla, altavoz, micrófonos, todos los componentes que podemos encontrar acá, los podríamos poner alrededor del teléfono. Porque finalmente todos se conectan al teléfono. ¿Y cómo se llama este borde, esta zona que está alrededor con forma circular? Bueno, se le llama la periferia, ¿no? Un día un alumno me preguntó, profe, ¿usted dónde vive? Yo soy de Lima, Perú. ¿Pero en qué parte de Lima, profe? Quiero visitarlo. Yo vivo en la periferia de Perú, o sea, en el borde, ¿no? Alrededor, en la periferia. Considerando que estos elementos se encuentran en la periferia, entonces podríamos decir que estos elementos son periféricos. Realmente hay una explicación más a fondo. Es que estos componentes llamados periféricos se les denomina así no porque los esté dibujando así en forma circular, sino porque todos se conectan hacia finalmente un circuito muy importante llamado CPU, del cual podríamos hablar en otro momento. Entonces, identificando los componentes que se llaman periféricos y luego ya sabiendo que el problema puede ser de imagen, cámara o lo que fuera, entonces lo más lógico, ¿no crees que sería primero como parte de un protocolo diagnóstico? Porque podrías acudir a otro tipo de pasos de repente, incluso uno antes que el otro, cambiar de periférico. Porque si cambiamos de periférico, podríamos decir, bueno, mira, el problema de cámara, si yo le saco la cámara y pongo una cámara nueva que yo sé que está funcionando bien y ya funciona la cámara, ¿quién era el problema? La cámara. En otras palabras, el periférico. Si el cliente me trae un teléfono y el problema es de imagen y yo le cambio de pantalla
y veo que ahora sí funciona, se ve la imagen, ¿quién era el problema? La pantalla. Entonces, no quiero decir que es la única forma de descartar, pero una de las formas más importantes de descarte de un problema para saber si es el periférico o no es cambiar de periférico. Para este ejemplo concreto, vamos a pensar que el caso que nos ha traído el cliente es de problemas de huella. Entonces vamos a dirigirnos evidentemente a dónde se encuentra la huella. Ah, la huella se encuentra por acá. Ah, y entonces, ¿esta acá es un periférico, profe? Sí. Entonces hay que cambiar el periférico, pues, ¿no? Y hay que ver si realmente esto está funcionando bien o no. Y si yo le cambio la huella y le pongo una buena huella, y ahora sí funciona, ah, y entonces quiere decir que el problema era de periférico. Sin embargo, es importante mencionar en este caso concreto que tú que recién estás empezando, puede sonar lógico, ¿no? Si la pantalla está mal, cambia de pantalla. Cualquier pantalla, no, tiene que ser una pantalla compatible, ¿no? O si la cámara está mal, bueno, le cambio la cámara y si funciona, el problema era el periférico de la cámara. Entonces puedo utilizar una cámara de repuesto, incluso del mismo modelo, para que sea compatible. El tema es que no siempre es así. La realidad es que a veces necesitamos otros procesos adicionales. En algunos casos ni siquiera existe compatibilidad. Por ejemplo, en los teléfonos iPhone, sobre todo de los de gama media alta hacia arriba, si su problema es de batería, no basta con sacar la batería mala y poner una nueva, sino que hay que hacer otros procedimientos más complejos. No es tan fácil como cambiar piezas y se arregló el asunto. En algunos casos sí, en otros no. Asumiendo que en el caso de la huella sí se pueda cambiar, imaginándonos que fuera así, porque en algunos casos no lo es, entonces lo que vamos a hacer es cambiar. Hay que cambiar ese periférico. Entonces, si la huella está acá, evidentemente está por dentro del teléfono, entonces hay que destapar el teléfono. Primero hay que ver por dónde se encuentra de pronto la zona donde se pueda aperturar. De repente, a veces por delante, a veces por detrás. Ah, y entonces ahí tenemos un primer requerimiento. Tú que recién estás iniciando. Punto número uno. ¿Qué necesitas tú? Técnico nuevo. No se ve, profe, no te preocupes. Esto se ve acá. Mira, ahí está, técnico nuevo. Vamos. Punto número uno. ¿Qué necesitas saber? Necesitas aprender a desmontar un teléfono. O sea, desarmar. Y si lo desarmas, tienes que saber también armarlo. O sea, desmontar y montar. Y para aprender a montar y desmontar necesitas algunas cositas básicas, como por ejemplo, aprender, digamos, los tipos de tornillos, ¿no? Hay que saber los tornillos. ¿Cuántos tornillos hay? Tamaños también, ¿no? Hay que aprender también a aplicar cierta temperatura al teléfono para que el pegamento que está sujetando la tapa se pueda aflojar un poquito, ¿no? O sea, hay que aplicarle herramientas que generen aire caliente o cierta temperatura para destaparlo y también hay que aprender de destornilladores. Entonces, en otras palabras, herramientas de desmontaje. Básico. Listo. Entonces, teniendo en cuenta ese primer conocimiento que necesitas, pues vamos a proceder. En este caso concreto, vamos a imaginarnos que le hemos aplicado un poco de aire caliente con ciertas herramientas que puedan generar altas temperaturas y luego vamos a comenzar a destapar desde los bordes, ¿no? Va a depender de desde dónde tienes que hacerlo, ¿no? Entonces ya habiéndole aplicado calor, vamos a introducir algún elemento que sea delgado, en este caso este es muy grueso, pero como acá ya tengo cierta apertura, simplemente lo vamos a abrir. No es tan fácil como lo estoy haciendo, esto ya ha estado abierto, pero te lo estoy mostrando para que sepas que hay un procedimiento de apertura. No te estoy enseñando a abrir teléfonos. El tema es que cuando tú saques la tapa trasera, te vas a encontrar con algo similar a esto. Entonces, volviendo a poner el teléfono aquí, y yo considerando que el problema en este caso concreto es de huella y la solución podría ser cambiar la huella sin necesidad de ningún procedimiento adicional, suponiendo. Entonces vamos a ver que la huella al parecer tiene una conexión, por lo que veo, con esta zona de acá. Entonces tendríamos que acercarnos un poco para ver de qué se trata. Vamos a seleccionar aquí la toma del microscopio y vamos a ver que efectivamente aquí está la huella. Hay un cable por acá. Vamos a darle un poquito más de enfoque.
Ahí está. Hay un cable que nos lleva ¿a dónde? Al parecer nos está llevando a una especie de conector. ¿Ves? Es más, podríamos ver que hay como ciertas líneas, ¿no? Por ahí que al parecer estarían comunicando este periférico con este conector que está por acá. Si lo vemos al costado, bueno, todo indica que es un conector. Además, hay una zona verde, ¿no? Hay como un fondo, un background, un fondo verde que no sabemos qué es, ¿no? Somos técnicos nuevos, no sabemos qué cosa es. Pero por lo menos ya sabemos que el periférico está conectado, así como la pantalla está conectada, así como el altavoz está conectado, todo está conectado finalmente adentro del teléfono. Entonces, el primer descarte, ¿cuál es? Cambiar, pues, ¿no? Hay que poner un periférico nuevo a ver si funciona. De repente, cambiando de huella, solucionar el problema. Vamos a ver. Nos vamos aquí al microscopio y vamos a utilizar una herramienta de plástico. Esto acá es un plastic tool, una herramienta de plástico. No utilices herramientas metálicas porque podrías dañar el teléfono. Es un poco, hay que tener un poco de cuidado para esto, ¿ya? Vamos entonces a introducir por acá. Metemos aquí nuestro plastic tool por aquí debajo y ligeramente vamos a levantar. Listo, ya está. Vamos a ver qué hay debajo. Ah, vemos que hay como una especie de conector, ¿no? Entonces, esta huella en este caso está un poco suelta, pero lo normal es que esto esté un poquito pegado aquí, un poco pegado, incluso por la parte de atrás también está un poco pegado a esta tapa trasera, que realmente es una tapa intermedia llamado back cover, que casi todos los teléfonos lo tienen. Entonces simplemente vamos a sacar a este periférico y lo vamos a poner aquí, en la toma cenital. Esta es la huella. Entonces, yo tengo el teléfono por acá. No necesité desarmar todo. Bueno, ese fue este caso. En otros casos tendría que destapar de repente esta tapa que es el back cover. Este es el periférico. ¿Cuál sería mi primer descarte o una de las formas de poder descartar? Cambiar de periférico. Entonces lo que voy a hacer es cambiar de periférico. Acá yo tengo una huella de repuesto. Sé que está operativo. Siempre lo uso para mis testeos o para mis protocolos con los clientes. Me voy acá al microscopio. Me dirijo aquí a este teléfono y vamos a poner la nueva huella. Vamos a colocarlo bien por acá, que encaje bien. Ahí, listo. Lo sujetamos por acá y presionamos. Ya está, listo. Ya tenemos la huella colocado. Vamos a bajar la toma cenital. Vamos a ver que simplemente la huella está bien conectada, no se cae. Ahí está. Entonces ya podríamos encender el teléfono y ver si ya funciona. Digamos que encendemos el teléfono y funciona. Reparaste el teléfono. Cambiaste de periférico y te diste cuenta que el problema era el periférico porque cuando pusiste uno nuevo ya funciona. Al cliente le cobrarás lo que cuesta el periférico según precio del mercado, costos, ahí vienen otros temas. Y le cobrarás también un poco tu mano de obra, ¿no? Porque se supone que tú tienes el conocimiento y tienes que cobrar también por lo que haces. Y por supuesto, por lo que sabes. Por lo que sabes. Pero todo es un conjunto. Así es que yo diría que es un todo. Todo suma. Simplemente cobras tu precio. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, cambias de periférico, en este caso la huella, y sigue sin funcionar la huella? ¿Qué hacemos ahí? Ese es el problema, porque de repente solamente cambiamos de pieza y nada, no levanta. Cuando digo no levanta me refiero a que no llega a funcionar todavía. Entonces ahí hay que pasar a hacer otras cosas. Pero para seguir anotando aquí lo que tú necesitas como técnico nuevo, sería en parte tener tus periféricos de prueba, ¿ya? Periféricos de prueba, básico. Todo técnico debe tener esto básico, ¿ya? Pasamos entonces ahora a analizar. Si el problema persiste, ¿qué hacemos? Bien, hay que darnos cuenta que el periférico está conectado al teléfono. ¿A dónde? No lo sabemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Terminar de desarmar este teléfono. ¿Y qué vamos a encontrar adentro? Vamos a encontrar algo muy similar a esto, que es una placa electrónica de un teléfono, que puede venir de diferentes formas. Podría ser también de repente así, podría ser de repente de otro color incluso, podría ser así. O sea, hay muchas formas, diseños de placa, entre que son así cuadrados, rectangulares.
¿no? O sea, hay muchas formas de poder encontrar una placa electrónica cuando abrimos un teléfono, pero todos tienen de repente la misma base. O sea, no es como que por la forma hay mucha diferencia, no, todos tienen la misma base. Entonces, en este caso, tendríamos que desarmarlo para poder ver qué es lo que encontramos adentro. Y cuando desarmamos, vamos a encontrar, ¿qué cosa? Vamos a encontrar una placa. Digamos que vamos a encontrar esta placa de acá. Entonces, por consiguiente, los periféricos a donde se conectaban no era el teléfono en general, era la placa. Se conectaban a la placa, que vale decir, su nombre técnico es PCB. Las placas son PCBs. ¿Da? ¿Qué hacemos aquí ahora? Identificar. ¿Te acuerdas que cuando la huella nosotros lo desconectamos, había un conector ahí en una zona verde, ya vimos que lo verde era la placa? Entonces podríamos decir en este caso, ya pues no. Entonces hay que ubicar a los conectores, porque si uno ve solamente la placa así en el microscopio, uno va a decir, por ejemplo, profesor, ¿cómo es una placa? A ver, una placa, profe. Qué feo, ¿no? Qué horrible, o sea, esa es una placa así, profe. Y todo eso ahí, esos componentes, ese cuadrado negro, esos componentes chiquitos de colores, ¿qué será todo eso? No sé, no sé, ni me interesa, por último, profe. Claro, es que es un tema más complejo, hay que aprender nuevas cosas por ahí, pero por lo menos no sabremos qué diablos es eso como técnicos nuevos, pero lo que sí sabemos es identificar a conectores, porque ya vimos un conector, lo vimos cuando sacamos la huella, o sea, la placa tiene conectores, así es que eso sí lo podríamos ubicar. Así que nos vamos aquí al microscopio y vamos a buscar de repente por acá y vamos a ver que en esta zona hay un conector. Y es fácil de ubicarlo, ¿no? Tiene como unas patitas plateadas, ¿no? Y doradas. Este es un conector. Si vemos por acá, acá tenemos otro conector, ¿no? Si vamos por acá abajo, de repente encontramos otro conector. E incluso podemos encontrarlo acá esta vez, de diferentes tamaños, otro conector. Ya, pero profe, usted no me enseñó cómo es un conector para poder identificarlo. Lo que pasa es que yo no te tengo que enseñar nada. A ti cuando te traigo un teléfono, por ejemplo, un teléfono como este de aquí, yo saco, mira, yo voy a sacar esta huella, lo saco. Ahí hay un conector, ¿sí o no? Yo te pregunto, ¿ese conector de qué es? ¿De pantalla? ¿Ese conector es de qué? ¿De batería? ¿De cámara? No, de huella. Si no acabas de sacar el periférico, es de huella. Cuando yo destape todo esto de acá, saco todos los tornillos, destapo, voy a encontrar varios conectores seguro. Pero este conector yo ya sé de qué es. Yo sé que este es de huella. Y así sucesivamente, cada cosa está conectada por un conector. Así es que si algo nosotros vamos a saber solamente viendo, es saber identificar los conectores y sobre todo a qué periférico pertenecen. En este caso, como el problema es de huella, ¿a dónde nos vamos a ir? Nos vamos a dirigir al conector de huella y vamos a analizar si podemos encontrar el problema. Ojo, somos técnicos nuevos, me estoy poniendo en esa posición y vamos a ir paso a paso y vamos a ir subiendo de nivel. Vamos a imaginarnos que el conector de esa huella es este de aquí. Solo nos vamos a imaginar. Ese vendría a ser el conector. Para eso tienes que usar siempre, amigo, si ya estás entrando a estas ligas, tienes que usar un microscopio o si quieres una lupa o alguna herramienta que te permita ampliar la imagen para poder detectar el problema. Así es que vamos a anotar por acá. Una herramienta básica para ya entrar a estas ligas es tener un microscopio. Hay de todo precio. Si quieres una lupa, profe, yo recién estoy empezando, ya una lupa, de a poco vamos empezando, después te vas a comprar tus cositas. Hay microscopios de varios tipos, ¿ya? Hay microscopios monoculares, pero monoculares es decir, tiene un solo lente, o sea, no vamos a utilizar eso. Sí vamos a usar un binocular al menos porque usamos los dos ojos para ver, ¿no? Así que prefiero un microscopio un binocular o si quieres, como yo, ¿no? Yo lo que veo en el microscopio te lo estoy mostrando en la pantalla, ¿sí? ¿No? Ya eso es un trinocular porque tiene un tercer lente, vamos a decirlo así, ¿ya? Un trino. ¿Ya? O en otro caso podrías utilizar un microscopio USB que es sumamente accesible. Por ejemplo, por acá yo tengo uno, podrías encontrar uno similar a este. Mira, ¿sabes cuánto cuesta esto? Aproximadamente $20 a $25. Ahí está, tiene un cable USB
Lo conectas a la computadora y desde la pantalla de la computadora lo puedes ver. ¿Hay otros tipos de microscopios? Sí, hay otros tipos de microscopios, de repente en términos medios entre el trino y el binocular, ¿no? Que van a costarte pues $100, 80, dependiendo. Puedes empezar con cualquiera de ellos o en el caso de que no haya presupuesto, con una lupa. No hay problema, la cosa es que empieces. Si no empiezas, nunca vas a trazar tu camino, solamente van a ser ideas, nomás ideas, 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 ¿no? Hay que materializar las cosas. Entonces, si nos vamos a poner este plumón para acá para no confundirnos, al microscopio, vamos a ver que aquí, en este caso, vendría a ser el conector de la huella. No lo es exactamente, yo estoy poniendo un ejemplo, estoy cogiendo cualquier conector. ¿Qué vamos a ver acá? Inspección visual. ¿Y qué tal si encuentro que uno de estas patitas, que ya para hablarlo por su nombre se llaman pines, uno de estos pines está desoldado, está quebrado, está reventado? ¿O qué tal si el conector como tal está, digamos, malogrado, ¿no? O sea, es como que un técnico anteriormente ya lo tocó y lo ha malogrado más. Y por eso es que no funciona la huella. Entonces no está haciendo un buen contacto, pues, ¿no? Cuando coloco el periférico, no hay buen contacto. O de repente hay ciertos rastros de humedad. O está sucio, lleno de polvo, ¿no? Impurezas ahí, horrible todo. Entonces hay que limpiarlo, pues, en esos casos, ¿no? Si es que está quebrado o el conector como tal ves que está dañado, hay que cambiar de conector. ¿Qué hay que aplicar ahí? Conocimientos de soldadura. Si un pin se desoldó, se desconectó, hay que aplicar ¿qué? Procesos de soldadura. Soldadura. Ah, y entonces vamos acá. Toma cenital. Profe, yo soy técnico nuevo, quiero aprender esto bien. Ah, ya, otro conocimiento que tienes que aprender es soldadura. Profe, yo he visto por ahí algunos cursos dicen microsoldadura. Bueno, o sea, se entiende que ponen microsoldadura porque, digamos que como son componentes pequeños y el término micro es pequeño, entonces microsoldadura es lo que se aplica. No es soldadura, simplemente de repente los colegas lo ponen microsoldadura por un tema comercial quizás, ¿no? Pero la soldadura es lo que es soldadura. Cuando hablamos de microsoldadura, estamos hablando de fabricación de componentes más complejos, llamados semiconductores, del cual podríamos hablar en otro video. Así es que acá tienes que aprender qué cosa, soldadura. Ahora, si nosotros vemos que el problema es de suciedad, de humedad, y yo lo limpio, no quiere decir que lo voy a solucionar el problema, porque puede ser que la humedad ya haya generado otros problemas adicionales, así lo limpie. O puede ser que simplemente limpiarlo ya esto pueda funcionar y cuando yo conecte, digamos, la huella, el periférico ya va a funcionar bien. Entonces, ¿qué necesitamos ahí, profe? Necesitamos, punto número uno, alcohol isopropílico. Ahí está, una botellita de alcohol te puede costar $1, $2, $3, dependiendo. Este más o menos te va a costar como $4 aproximadamente. Pero yo lo he hecho a un dispensador, ¿no? Lo he hecho ahí, lo lleno. ¿Por qué? Porque tengo una punta más fina de mayor precisión. Ahí está. Luego de echar el alcohol, necesito pues si está sucio, hay que limpiar pues, ¿no? ¿Qué necesitamos? Un cepillo, que puede ser varios. Por ejemplo, tengo acá algunos cepillos básicos para diferente ocasión. Profe, cepillo de dientes, si no hay, ¿qué vamos a hacer? Cepillo de dientes. Ten cuidado nomás con las fibras, que no sean muy toscas porque podrías dañar algún componente si es que la placa está un poco sensible. Y luego hay que secarlo. Esto va a secar solo porque es alcohol isopropílico. Por si es agua, va a malograr el teléfono. No, no, no. Hay un pequeño componente de agua, pero esto va a generar limpieza. Pero cuando estamos trabajando, nosotros necesitamos limpiar, secar rápido, probar. Todo es rápido. Por lo menos muchos somos rápidos. O sea, sale un cliente, viene otro cliente, ¿no? Así es. Depende de la demanda, ¿no? También el cliente no tiene todo el día para esperarte. Entonces, podríamos acelerar que se seque esto, pero también, si estamos aplicando un procedimiento de limpieza, pues así yo le eche el alcohol y utilice el cepillo, algunas impurezas van a quedar, así es que hay que depurar todo eso. Para eso utilizamos una presión de aire. En este caso, aire comprimido. Ya está. Cepillos, alcohol y aire comprimido. Y ya tenemos nuestras primeras herramientas de mantenimiento. Así es que vamos a aplicar. Vámonos acá al microscopio. Echamos el alcohol.
utilizamos el cepillo, suponiendo que esto está sucio, lo limpiamos y luego aplicamos el aire comprimido, agitamos un poco y listo, se acabó. Ya está. Por supuesto hay que limpiarlo bien, en este caso no está nada sucio, pero según la situación tienes que limpiar bien, luego le aplicas el aire y ya está. ¿Qué haríamos en este caso? Nos vamos nuevamente aquí, suponiendo que ya coloqué la placa otra vez, coloco la huella y probamos. Colocamos la huella. No necesariamente tienes que armar todo, solamente la placa y la batería. Lo conectas y encendemos el teléfono y verificamos si la huella ya está funcionando. Quizás el problema fue solucionado. Quizás lo solucionaste. ¿Cómo? Mantenimiento, nada más. Ah, ya, profe. Entonces, ¿qué necesito? Ah, ya acá. Punto número 5. Necesitas conocimientos y herramientas de mantenimiento. Ahí está. Estamos en una lista bien interesante, básico. Para ti que recién estás empezando, tú que si estás empezando, es un camino largo. Es un camino largo que vas a tomar, pero bien bonito. Vas a aprender muchas cosas. Y si, profe, limpié y no funciona, ahí está el problema. Ahí está el problema. Bueno, hay que analizar, pues, ¿no? ¿Qué hay que analizar? A ver, ¿el periférico? No. Si ya probé uno nuevo y no funciona igual. Hay que analizar el otro lado. ¿Cuál es el otro lado? La placa. Porque el periférico se conecta a la placa. ¿Por medio de qué? De un conector. Ah, ya. Acá vamos a analizar el periférico, pero en el microscopio. Veamos por acá. Si nos dirigimos aquí al microscopio para ver el periférico, vamos a ver que aquí hay como una especie de base de color negro que viene a ser donde nosotros colocamos nuestro dedo, y este componente que tiene internamente unas membranas, unas láminas, específicamente una de ellas muy importante que es una, digamos, membrana de cuarzo que va a reseccionar las impurezas de la yema de nuestro dedo para poder generar un procesamiento y después unos pulsos eléctricos que van a ser finalmente la información de nuestra huella. Es decir, vamos aquí, vamos a cortarnos el dedo, no, vamos a cortarnos lo que es la punta del guante de uno de mis dedos. Ahí está. Uf, salió volando uno de mis dedos. Vamos a cortarlo por acá. Ahí está. Listo. Acá ya tenemos nuestro dedo disponible, ¿no? Expuesto. Vámonos acá al microscopio. Van a ver que se ve como unas líneas. Esa es mi huella. Todos tenemos huellas. Ahí está. No, profe, yo trabajo en una lavandería. Ya mis huellas no se ven. Bueno, ya ese es tu caso. O sea, ¿qué puedo hacer? Pero estoy explicando el concepto. Esto de aquí se va a colocar encima de esta huella. Mira lo que va a pasar. Voy a darle más zoom. Mira lo que va a pasar. Voy a poner mi huella ahí, o es decir, mi dedo, y voy a dejar mi huella. ¿Ves? Las líneas. Ahí está mi huella. Y esas líneas generan una señal que se van a procesar por este periférico. Si lo vemos por la parte de atrás, por ahí se van a procesar. Ahí está. Y luego de ese procesamiento, lo que va a suceder es que por aquí, mira, por acá van a salir las señales eléctricas y podemos ver unas pistas, unas líneas, mira, que van por acá, por acá, por acá y finalmente llegan ¿a dónde? A un conector. Ahí está. Llegan al conector. Entonces, podríamos ver que aquí este periférico tiene tres partes. Primero, tenemos, acá vamos a ponerlo en la parte superior, tenemos el sensor, las membranas, por acá, ¿no? Más o menos así. Más o menos así. Ahí está. Este de acá es el
sensor, la huella, donde nosotros ponemos nuestro dedo. Luego tenemos un conjunto de líneas por acá, donde al parecer hay como una especie de pistas donde se trasladarían los pulsos eléctricos. Y luego tenemos un conector que tiene unos pines, ¿no? Ahí está. El primer elemento es el periférico. Periférico. Ahí está. Luego tenemos a este segundo elemento llamado FPC. ¿Cómo así, profe? FPC. Vamos al microscopio. Es verdad que vimos a la huella, al periférico, con todas sus partes, pero también notamos que estas pistas que vienen por acá se pueden doblar, mira. Se pueden doblar. Lo que estoy tratando de decirte es que estos circuitos son flexibles. Ah, ya, entonces vámonos acá, toma cenital. Esto de acá, al ser flexible, esto de color azul, se llama FPC, porque es un circuito, la C es de circuito, la P es de impreso en inglés y la F es de flexible. Esto de acá se hace con máquinas industriales que imprimen a estos circuitos, pero eso se llama circuito impreso. Y esta F es de flexible. Ah, ya, perfecto. Entonces, esto de acá se llama FPC, sí, FPC, circuito impreso flexible. Profe, ¿y el conector? Ah, ya pues, este es el conector del FPC. O sea, es el conector, C de conector, ¿de quién? Del FPC. Por eso que su nombre es FPCC. Conector de circuito impreso flexible. Y este acá solamente es circuito impreso flexible. Ya está. Pero ahora yo te pregunto, este conector del periférico como tal, porque al final en el argot popular le llamamos periférico a todo. ¿Dónde se conecta este periférico? Bueno, se conecta a la placa, pues, ¿no? Al PCB, ¿te acuerdas? PCB, que viene a ser como la placa, ¿no? Si todo esto es la placa, ejemplo nada más, ¿a qué parte de la placa se conecta ese conector FPCC? Se conecta a un conector que está en la placa, o sea, aquí, que también tiene pines que coinciden y que hace que los dos se conecten. Uno de ellos es el macho y el otro es la hembra, para poder diferenciarlos entre comillas, para que se pueda entender. Entonces, el enlace entre la placa y el periférico, en conclusión, ¿quién es? El conector FPCC. En los dos extremos, en el periférico y en la placa. Ellos son la unión de todo. Pero si yo ya descarté que el problema no es de periférico, yo ya lo he desconectado, yo ya lo desconecté, entonces, ¿dónde va a estar el problema? Si la placa sigue acá y acá sigue, en la base de la placa, sigue el conector. Si este periférico de aquí ya vi que está bien, yo tengo que dirigirme a la placa. ¿A qué parte de la placa? Al conector, al FPCC. ¿De quién? De la huella, pues no cualquier conector tampoco. Ah, ya, 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 ya. Entonces, vamos a seguir haciendo el análisis a partir del conector FPCC. El hecho de empezar a analizar ya desde el conector que se encuentra ya en la zona de la placa nos obliga a tener nuevos conocimientos, a aprender más cosas. Por eso que el punto número 6 que voy a anotar aquí, como técnico nuevo que eres, pues es la de saber y aprender electrónica básica. Tienes que saber electrónica básica para iniciar. Porque cuando hablamos ya del conector y la placa, estamos hablando ya de electrónica. Y después vamos a ver por qué se llama electrónica también este término. O sea que lo que estamos aprendiendo en esta lección, como técnico nuevo, acá está, como técnico nuevo que eres, que recién está introduciéndose en este mundo, es realmente
la ruta de un técnico de celulares. Ahí está. Ahí está. Estamos armando una ruta de a poco, paso a paso. Faltan más cosas todavía, tranquilo. Entonces, vamos a aprender un poquito al menos de electrónica básica. Pero vamos a ir paso a paso. Mira, suponiendo que el conector es este de acá. Ahí está. Vamos a imaginarnos que este conector tiene 10 pines, 5 a cada lado. 1, 2, 3, 4, 5. Y 5 tenemos al otro lado. Ya está. Ojo, el conector que se encuentra, este es el FPSC, que se encuentra en el PCB, o sea, en la placa. ¿Ya? Vamos a identificar qué tipos de pines podríamos encontrar en un conector FPSC. Punto número 1. Podríamos encontrar, vamos a poner por acá, un pin positivo. O de hecho, uno o más pines positivos. La gran mayoría van a ser positivos en la mayoría de casos. Vamos a imaginarnos que este es un positivo, que este es un positivo. Es más, que este es un positivo. Ahora la pregunta es, ¿qué función cumplen las líneas positivas? Ah, ya pues, yo te pregunto, el periférico, la huella, el altavoz, la pantalla, ¿tú crees que funcionan de la nada? No, necesitan energía para funcionar, necesitan alimentarse. Tú cuando despiertas en la mañana y quieres salir a trabajar, estudiar, lo que fuese, ¿no necesitas energía? Sí, necesitas energía, fuerza, alimentación, desayunar, almorzar, cenar, descansar, levantarme, con fuerzas. Igualito aquí. Los periféricos necesitan alimentación, básico. Sin alimentación estamos hablando sobre la nada. Entonces, podríamos decir aquí que algunos pines podrían ser positivos del tipo alimentación. O sea que puede haber acá una línea, otra línea, a veces dos líneas se pueden juntar. ¿Para qué? Para recibir alimentación. Ahí está. Alimentación. ¿De quién? Bueno, todos sabemos que un teléfono tiene una batería y la batería alimenta todo el teléfono, pero ya sabemos que dentro hay una placa, o sea, la batería alimenta la placa. Pero realmente no directamente, hay una serie digamos, de sistemas en el camino y hay un sistema, un sector que se encarga de gestionar toda la energía. Así es que indirectamente es la batería, pero realmente en el medio hay ciertos componentes. Ahora, digamos que tú estás trabajando en una empresa, en una fábrica. Ya desayunaste, vas feliz a trabajar como buen trabajador. ¿A qué hora entras? 8 de la mañana. Yo voy a entrar 10 para las 8. ¿No? ¿A qué hora sales? A las 5 de la tarde. Bueno, yo voy a salir media hora más. No siempre es así. Pero ¿a qué voy? Aquí hay un control. Tienes una hora de entrada, una hora de salida. Tienes ciertas funciones que cumplir. Tienes un supervisor. Tienes un control. Y si tú eres una persona que trabaja de manera, digamos, como un emprendedor, entonces tienes que controlar tu empresa, tu negocio. Los periféricos también necesitan control y se van a lograr por medio de un segundo tipo de línea positiva que son las líneas de control. Las líneas de control podrían ser una, dos, tres, cuatro, dependiendo del caso. Vamos a imaginarnos que estas dos líneas acá son de control. Acá está, líneas de control. ¿Y quién los controla? Depende del sistema del cual estemos hablando. Como estamos hablando de huella, de repente hay un circuito encargado que controla solamente la huella. Es más, hasta lo podríamos dibujar. De repente aquí hay un circuito que se encarga de controlar la huella. De esta manera, quitamos esto, pero ya sabemos que son de control. Ahí está. Este circuito técnicamente se llama circuito integrado o simplemente IC.
porque son términos en inglés. Circuit Integrated. Pero es posible que hayan otras líneas positivas, como por ejemplo, de repente este de acá, que podría ser una línea ¿de qué? Ah, ya, pues regresando al trabajo a la empresa, si tú estás en una fábrica, tú vas alimentado, ya desayunaste, te están controlando, estás trabajando, estás produciendo, pero ¿acaso tú no mueves tus brazos, no mueves tu cabeza, no piensas, no ejecutas, no te comunicas? Tiene que fluir información, si no, ¿cómo trabajas? En la empresa llegan pedidos, de repente hay que empacar cosas, de repente hay que estar en la computadora, hay que moverse, hay que hablar, hay que comunicarse. Eso se llama información. Es decir, los periféricos también lo necesitan. Necesitan líneas de datos. Por eso es que algunos pines pueden ser de datos. Hay más líneas positivas, hay más líneas positivas. Pero estos son los más importantes. Profe, ¿con quién se comunica? Con un circuito. Puede ser incluso hasta con este mismo circuito. Tranquilamente. Aunque a la larga, casi todos los periféricos terminan comunicándose con un circuito llamado CPU. Pero lo vamos a poner así en el aire como que, para que lo tengas en cuenta nada más. Bien, hasta el momento hemos visto cuáles son los pines positivos que podríamos encontrar de alimentación, de control y de datos. Pero también es posible, quizás, que encontremos líneas negativas. Por ejemplo aquí, líneas negativas. Si habían positivos, había negativos, pues, ¿no? La dualidad de la vida, ¿no? Hay blanco, negro, bonito, feo, en fin. También hay positivo y negativo. Vamos a ponerle negativo. Negativo. Puede ser que este pin de aquí y este pin de aquí sean negativos. La pregunta es, ¿para qué sirven las líneas negativas? En un momento te voy a enseñar, tranquilo. Pero también podríamos encontrar líneas NC. ¿Qué significa eso? No connection, sin conexión. Pines que no se dirigen a ningún lado, no tienen conexión con nadie, solamente tienen una función mecánica en la mayoría de casos. O sea, que este de acá podría ser un no connection y este acá un no connection. Sin conexión. ¿Para qué existe, profe? Si no se conectan a nada. Pero existen los pines, sí, los puedes ver, pero son no connection. Inician aquí y terminan aquí, ahí muere el payaso. No se conectan con nadie más alrededor. Esto más o menos es como si hubiera un 100 pies, ¿no? Como un gusanito largo con varias patitas. Y quítale una patita al 100 pies. El 100 pies sigue caminando, o sea, sigue funcional. Pero si estuviera esa patita que le quitaste, está más estable, ¿sí o no? Una mesa para donde tú almuerzas con tu familia, tú le quitas una pata y si se ponen de los costados donde están las patas, esa mesa no se va a caer. Pero si le pones la cuarta pata, va a haber estabilidad. Esa es una función mecánica. Entonces, en parte, los NC tienen funciones mecánicas, pero no están conectados a nada. O sea, no hay cables, no hay, no sé, no hay ningún tipo de elemento adicional por el cual tendríamos que darle un valor fundamental, ¿no? Los que nos tendrían que interesar en todo caso son los positivos y los negativos en primera instancia, porque después sigue un análisis mayor. Ahora, para poder entender a las líneas negativas, vamos a hacer un pequeño esquema de electrónica para que puedas entender a detalle. Vamos por acá. Vamos a quitar esto para tener un poco de espacio en esta zona de aquí. ¿Ya? Mira, si ya sabemos que todo elemento necesita alimentación como mínimo, básico, gastar la alimentación, ¿quién es el que alimenta? La batería. Ya sabemos que pasa por otros procesos, pero vamos a dibujar acá la batería. ¿No? Es más, una batería de verdad, que dicho sea de paso, tiene su conector flexible también. Qué interesante. FPC, el circuito, y FPCC, el conector. Vamos a imaginarnos que este de aquí es la fuente de energía. Que de hecho lo es porque esta es la batería de un teléfono. Entonces, si este da la energía y este conector también tiene pines, y si quieres te lo puedo mostrar por acá para que lo veas más cerca.
Ahí está, ese es el conector de la batería. Y vemos que también tiene sus pines. Ahí está, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar uno de sus pines para poder establecer una línea de alimentación. Pregunta, ¿quién alimenta? ¿El positivo o el negativo? En este caso, como lo hemos planteado, el positivo es alimentación. Entonces, ¿qué tiene que salir de la batería? Una línea positiva, ¿sí o no? Si que de acá sale una línea positiva. ¡Fum! ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Dónde termina? A ver, ¿estamos hablando de qué? Del sensor de huella, ¿sí o no? Ahí, entonces va a llegar hasta el conector FPCC de la huella. ¿Te acuerdas? Que estaba en la placa. Ahí está, ¿no? Este es el conector FPCC. Tiene 5 pines, ¿no? En el ejemplo. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya está. Vamos a imaginarnos que esta línea de alimentación llega hasta este pin y llega también hasta este pin, ¿ya? Pero pregunta, ¿de aquí va a algún otro lado? No, ¿a dónde más va a ir? Si no hay nada, hay un conector, ahí termina todo. Ah, entonces si nosotros tuviéramos el periférico conectado, la cuestión sería diferente. O sea, que si yo tuviera la huella conectado, tú sabes que tiene un FPC, ¿sí o no? Que son un circuito impreso flexible y que tiene un conector también, ¿sí o no? Si yo conecto este conector de el sensor de huella, entonces esta alimentación que viene de la batería va a llegar hasta estos dos pines y estos dos pines van a tener contacto con dos pines del conector de la huella. Así es que esa alimentación va a chocar con esos pines y va a entrar ¿a dónde? Al periférico por medio de dos pines. O sea, va a trasladar por ahí, si es que yo conectara la huella. Y va a alimentar ¿a quién? A la huella. Ya. Profe, una pregunta. ¿Cómo es la alimentación? ¿Qué significa alimentar? Usted ha puesto un alambre, un cable, ¿qué es esto? Ya. Ya sabemos que primero que la batería no alimenta directamente, sino hay unos procesos, no hay unos elementos aquí en el medio también. Pero suponiendo que esta es la fuente de alimentación del sensor de huella. Y esta es la placa, acá estamos dentro de la placa. Entonces, lo que va a alimentar realmente a la huella va a ser un flujo de electrones que se van a mover, en este caso, de izquierda a derecha. De aquí, desde la batería, se va a impulsar un flujo de electrones que finalmente van a llegar hasta acá. Y suponiendo que el periférico está conectado bien a este conector, que ya le hemos limpiado y todo, entonces los electrones van a llegar por acá y se van a comenzar a llenar, ¿no? Se va a llenar toda esta zona de electrones. Entonces la pregunta es, profe, si yo le mando muchos electrones, ¿se va a llenar? Un ejemplo, si yo le mando 20.000 electrones, esos electrones van a llegar acá y se va a llenar esto. ¿Y a dónde más se van? Si se llena va a colapsar y va a explotar. Ah, es que esto no trabaja así. Esto es solamente una dinámica para conectarte con lo que te quiero enseñar. Lo que pasa es que los electrones realmente de fondo no se mueven. No es como que hay unos electrones que se mueven. Realmente hay un término más complejo llamado campo eléctrico, que es lo que finalmente alimenta. Pero vamos a imaginarnos que los electrones se mueven de un lado a otro. Ya, como lo hemos planteado. Si esto tuviera esta lógica, donde se acumulan aquí los electrones, no habría forma, yo no veo ninguna forma en que esto pueda funcionar porque se va a acumular electrones y esto podría hasta explotar. Quizás, no lo sé. Entonces, esto no funciona así, no puede funcionar así. ¿Por qué? Porque todos se están acumulando aquí. ¿Qué pasa cuando en tu ciudad los políticos, presidentes, alcaldes, quienes administran los recursos del Estado, encuentran una zona, por ejemplo, en tu ciudad donde hay mucho tráfico, ¿no? Los autos colapsan ahí, ¿no? Muchos semáforos, todo un desastre. ¿Qué hace? Normalmente, en parte, ponen, por ejemplo, un puente, un subterráneo, o a veces ponen un óvalo, ¿no? Para descentralizar, ¿qué hacen? Ponen un óvalo, o sea, un óvalo, así, ¿no? Entonces, por acá hay una pista, ¿no? Otro por acá, una cosa así, ¿no? Más o menos así. Un óvalo, ¿sí o no? Entonces tú vienes manejando por acá
Vienes manejando por acá y te vas por acá. Y te vas por acá. Digamos, ¿no? O sea, descentraliza. Si aplicamos esta misma lógica, o por lo menos una similar a esta, podríamos nosotros plantear lo siguiente. Mira, escúchame acá. Si los electrones vienen por acá y se acumulan, y eso no es posible porque se llenaría de electrones, entonces ¿qué va a explotar? ¿Qué saldrá humo? ¿Qué pasará? No lo sabemos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a lograr que esos electrones logren circular. Circular viene de círculo. Necesitamos que circulen. No necesitamos que lleguen a un lugar y se acumulen. No necesitamos que lleguen a un lugar y se acumulen. No. Necesitamos que circulen. Pero ¿de dónde nacen todos los electrones? Ah, de una batería, ¿no? Si esta es la batería, asumiendo que esta es la batería, batería, y el inicio, ¿te acuerdas por acá abajo? ¿Te acuerdas que salen por la línea positiva? Ya, vamos a imaginarnos que la línea positiva es esta de acá. Vamos a ponernos por acá. Esta es la línea positiva. Si sale por acá, la idea es que circule. Si circula, esto vuelve a girar. Si circula, esto vuelve a girar. Y así ya no se amontona en un solo lugar. Entonces la pregunta es sencilla. Si nace de la batería y esto circula, ¿dónde termina? Otra vez en la batería. Ah, ya, profe. Entonces, usted me está diciendo aquí, vamos a ver por acá, toma cenital, que si sale un flujo por acá de electrones, estos deberían circular. Y según el ejemplo, si circulan, salen de la batería y vuelven a la batería. Ah, ya, profe. Entonces, lo que usted me está diciendo es que por algún caminito por acá salgan y vuelvan a la batería. Sí. Pero ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino que hay que elegir? Ya pues, amigo, ¿para qué están los pines del conector? En vez de que se acumulen acá, estoy pidiendo un ejemplo porque nunca se acumulan, ¿ya? Van a venir los electrones por acá, por otra pista, y va a llegar a otro pin. Digamos que van a regresar por acá. O sea, vienen por aquí y regresan por acá. Y llegan a este pin. Y si ese pin logra reseccionarlo, logra reseccionar a los electrones, pues sabemos que los pines, como hemos visto acá en la teoría, los pines están conectados a líneas. Entonces, habrá unas líneas que lo traigan finalmente de retorno. Por consiguiente, los electrones vendrán por acá, regresarán a la batería. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a lograr? Una circulación. ¿De qué? De electrones. Una circulación. Y de esa manera ya no se acumulan acá, circula y la huella se va a alimentar y ahora va a poder empezar a funcionar. No sabemos si está bien porque puede ser que las líneas de control estén mal, las líneas de datos, pero por lo menos la alimentación va a haber porque va a haber una circulación. Si lo que circulan, teniendo en cuenta que los electrones se podrían mover, son los electrones, ahí viene el término de lo que te había mencionado hace un momento. ¿Qué tienes que aprender? Electrónica. ¿Por qué? ¿Qué significa electrónica? Electrónica viene de electrón, que es una rama de la ingeniería eléctrica. Entonces, la electrónica estudia el comportamiento y flujo de los electrones. Ah, ya, o sea que lo que usted me ha enseñado acá abajo, profe, esta circulación de electrones, este comportamiento se estudia, sí. ¿Y quién lo estudia? La electrónica. Por eso tienes que aprender electrónica básica. Por eso. Porque ya estamos yéndonos a la placa. Ahora, si hay un flujo de electrones que va y viene, nosotros necesitamos que alguien los esté impulsando. ¿Quién los empuja? ¿Quién empuja los electrones? La batería, profe. Sí, pero ¿cómo? Ah, lo que pasa es que acá hay un proceso electroquímico, del cual no voy a hablar en este video porque nos abriríamos mucho del tema, creo yo, pero que va a generar una fuerza. A esa fuerza que se va a generar desde la batería, que sale por la línea positiva, vamos a ponerle acá, positivo y abajo, el retorno es el negativo, pues vamos a decir que esa fuerza se llama Fen.
la fuerza del cual te he hablado que genera la batería es un Fem. ¿Qué significa Fem, profe? Fuerza electromotriz. Fuerza electromotriz. Y esto es muy fácil de descifrarlo sin entrar en muchos detalles. Mira, la E es electro. Ah, profe, electro, electrón, sí, ya ves, ya sabes ya, electrón. Motriz, ¿qué es motriz? Para decir electromotriz. Ah, pues motriz es la motricidad, el movimiento, en términos sencillos, es un poco más complejo. Es como el movimiento. Ah, si motriz es movimiento y electro es electrón, entonces electromotriz es el movimiento de los electrones, sí. Y F, fuerza. Ah, la fuerza que genera el movimiento de los electrones. Ah, la batería genera proce un fin. La fuerza que genera el movimiento de los electrones para que puedan circular. Sí. Mm. Profe, ¿y en una sola palabra qué significa eso? Bueno, podríamos decir que esta fuerza es, le voy a poner de color azul o rojo mejor porque estamos en positivo. Esa fuerza es el, en términos sencillos, el voltaje, representado por una V. Y la fluidez de electrones es la corriente eléctrica, más conocido como intensidad de la corriente eléctrica. La intensidad de la corriente eléctrica. O más simple, es la corriente. Voltaje y corriente. Ah, profe, o sea que el voltaje es la fuerza que impulsa a los electrones. Para que lo entiendas ahora, sí, pero realmente los dos van de la mano. Los dos se complementan. Y uno podría decir, ah, ya, profe, o sea, si yo le doy más voltaje, ¿va a haber más corriente? Sí. Si yo le aplico más voltaje, ¿va a haber mayor intensidad? Sí. Si acá en vez de una huella habría una bombilla, un foco que genera luz, y yo le aplico más voltaje, habrá más corriente, por tanto, más luz. Sí. Hasta que la bombilla la aguante también, ¿ah? Porque se puede quemar, ¿ah? Ojo con eso. Para eso hay que hacer unos cálculos básicos matemáticos. Ahora, si vemos que mientras más voltaje hay más corriente, quiere decir que el voltaje, y lo voy a poner por acá, quiere decir que el voltaje, representado por la letra V, es proporcional a la intensidad. Mientras más voltaje, más corriente. Menos voltaje, menos corriente. Obvio. Pero acá hay un detalle. Si esto es proporcional, nosotros podríamos decir que aquí hay una igualdad. Que es decir, corriente es igual a voltaje. ¿Sí o no? Hay más corriente si hay más voltaje. Es una igualdad. Una igualdad que desde este punto de vista es una igualdad cierta, ¿no? Entonces, si nosotros queremos más luz, mejor funcionamiento, más energía, más voltaje para que haya más corriente, pues no. Así es sencillo es el asunto. El problema es que no es así. ¿Por qué? Porque es verdad, si yo tengo un cable positivo, mira por acá, si yo tengo una batería, tengo un cable, ¿ya? Que es el positivo, y le aplico un voltaje, vamos a hablar ya con términos propios, 5 voltios le aplico, va a haber un flujo de electrones por esos 5 voltios, ¿de acuerdo? ¿Pero por qué? Porque es un cable, no hay nada en el camino que pueda generar cierta dificultad, por decirlo así. No hay nada, es un cable. Aunque los cables y todos los materiales del universo tienen cierto coeficiente de un elemento que hace que haya cierta dificultad, no importa si es un cable, pero eso lo dejamos para otro tema. Pero bueno, esto es si fuera un cable, pero yo te digo, en el ejemplo del sensor de huella, ¿acaso todo esto es un cable? Sí, profe, si viene por acá y sale por acá. Esto es cable. El pin, pasando el pin. El FPC, ¿te acuerdas? El circuito flexible, el FPC también. Un cable. Pero cuando llega al periférico, cuando llega ya a este componente, acá adentro para que dé la vuelta y regrese por el negativo, no es un cable. Aquí adentro
hay una serie de componentes que tendríamos que verlo a nivel microscópico, una serie de componentes que van a generar ¿qué? Una dificultad. O sea que los electrones, por acá la van a ver fácil, por acá de regreso también la van a ver fácil, por acá es el problema. Entonces esta dificultad se traduce como resistencia. Es decir, hay una oposición en esta zona al paso del flujo eléctrico. Se oponen. ¿En su totalidad? No. Si hay una baja resistencia, entonces no hay mucha oposición, va a pasar un montón de electrones. Pero si hay una alta resistencia en esta zona, entonces van a pasar solamente unos cuantos electrones. Ah, entonces vamos a tener que aplicarle más voltaje para que pueda fluir lo que se necesita, para que este periférico pueda funcionar bien. Sí, más o menos así. Por ahora vamos a dejarlo ahí. Ah, entonces se cae la idea de que el voltaje es proporcional a la corriente, que hay una igualdad entre corriente y voltaje. Eso no es cierto. Eso no es cierto porque sí, va a haber más corriente si hay más voltaje, pero ahora dependen de quién. También dependen de la resistencia. Así es que es inevitable introducir a la resistencia en esta igualdad. ¿Cómo se introduce matemáticamente? Así. O sea que la intensidad de la corriente eléctrica es igual al voltaje, pero dividido entre la resistencia. Porque siempre van a haber elementos resistivos, siempre. Y hace un momento te decía que los cables también tienen un coeficiente. ¿Sabes cuál era? El coeficiente resistivo. Todos los materiales, sea un cable de cobre o lo que fuera, todos tienen coeficiente resistivo. Pero muy aparte que si es un componente como este, que es el sensor de huella, que está plenamente diseñado, elaborado, acá va a haber una resistencia ya calculada. No como la que hay en un cable, una resistencia más consistente. Por eso que se le incluye en esta igualdad. Y aquí nace una ecuación, que es la ley de Ohm. ¿Por qué? Porque el señor George Simon Ohm fue quien analizó esto hace más de 100 años y determinó la ley de Ohm. Y aquí se desprenden dos ecuaciones más, que más adelante, mucho más adelante, no tan adelante la verdad, un tipo llamado Kirchhoff estableció también las leyes de Kirchhoff, o si quieres Kirchhoff, quien complementó las leyes o la ley de Ohm simplemente. Y si tú comprendes estas dos leyes, vas a entender mejor a este circuito de aquí. Porque yo podría plantearme una pregunta, profe, si este es el positivo, este es el negativo, ¿a partir de dónde es el negativo? ¿Ah? Desde aquí, desde este pin, desde el otro pin, desde el pin del FPC de la huella, a partir de esta línea por la mitad, por acá dentro del periférico, ¿desde dónde es línea negativa? Leyes de Kirchhoff. Profe, ¿cuánta corriente se necesita? Ley de Ohm. ¿Cuánta voltaje? Ley de Ohm. Ah, ya, ya, ya. O sea, profe, que con esto podríamos ya decir que estaría entendiendo teóricamente lo que va a suceder, ¿sí? Lo que va a suceder en los circuitos. Estamos analizando un solo circuito, circuito de huella, sin considerar que en esas líneas realmente podríamos encontrar otros componentes también que podríamos estudiar en otro momento, componentes llamados, en su gran mayoría, RLC. Y a partir de aquí comenzamos a analizar todo. Esto es, digamos, el inicio para poder aprender electrónica básica, ni siquiera una electrónica compleja, electrónica básica, para que empieces a entender esto. Así tal cual. Así es que, si nosotros quisiéramos aprender a reparar celulares a nivel de placa, tenemos que aprender electrónica básica. Profe, ya aprendí electrónica. ¿Con eso ya puedo reparar? Sí, pero ahora, una vez que tú comprendes principalmente
estas tres magnitudes físicas: voltaje, corriente y resistencia, que son tres magnitudes físicas elementales, tú vas a poder ya, con todo el conocimiento teórico, aprender a medir que las magnitudes físicas que se están empleando en un circuito determinado coincidan y estén bien. Y si encuentras algo malo, ya puedes a partir de ahí encontrar la falla. Ah, ya, profe. O sea que no solamente necesito, profesor, aprender electrónica básica, sino que también necesito aprender a utilizar herramientas de medición. Mm. Y si encuentro la falla y era cambiar un componente ya en la placa, otra vez volvemos acá a soldadura. Mm. ¿Te das cuenta? Quizás en el transcurso de tu curva de aprendizaje te das cuenta que con todo lo que tú has aprendido no es. No encuentro la solución. Pero tienes que tener electrónica bien, bien aprendido, ¿eh? Electrónica básica, pero bien aprendido. No conceptos vagos, no ideas vagas, no conceptos así. No, no, no. Entender esto. Por ejemplo, si yo te hablo de la ley de Ohm, no te voy a poner de frente una ecuación. Yo quiero que entiendas la relación que hay. Eso me interesa que aprendas. Pero si ya agotaste todos tus intentos y no pasa nada, de repente el problema ya no es físico, sino es lógico. Ah, ya, profe. Entonces, ¿qué tengo que aprender, profe? Software. Mm. Es verdad que en el camino pudiste haber hecho un descarte de software también. Por eso te decía que los descartes de los problemas no solamente tienen que ver con cambiar periféricos y descartar, sino también hay otros métodos para poder complementar y saber más o menos por dónde está la falla para poder empezar. Profe, tengo una duda más. ¿Cuál? Una duda, profe. ¿Cuál? ¿Puedo ir al microscopio otra vez? Ya, vamos al microscopio. Ahí está el microscopio. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Muestre, profe, el ejemplo del conector. A ver, ¿dónde está? Ya, este es el conector. Ya, ¿qué quieres que haga ahora? Usted nos ha enseñado hoy un bonito que líneas positivas, negativas, ¿no? Una teoría interesante, pero en la práctica, profe, en la práctica, la realidad, el cliente viene con problemas de sensor de huella. Yo entiendo la teoría, voy a aprenderlo, pero ¿cómo voy a saber qué pin es positivo, qué pin es negativo, qué pin no tiene conexión? Y si fuera un pin positivo, ¿es de alimentación? ¿Es de control? ¿Es de datos? ¿Cómo saberlo? Si yo veo ahí físicamente, la realidad, profe, yo veo que todos los pines son igualitos. Ah, buena pregunta. O sea, tú tienes que aprender a trabajar con documentación. ¿Cómo es eso, profe? Documentación. Por ejemplo, los teléfonos tienen planos llamados diagramas eléctricos o si quieres diagramas esquemáticos. Y ahí tú puedes saber quién es quién, positivo, negativo y qué función cumple. Entonces tienes que aprender, por ejemplo, a interpretar diagramas. También hay otras herramientas de apoyo que son unos emuladores dinámicos que en la pantalla tú puedes interactuar y puedes conocer rápidamente quién con quién está conectado, quién es positivo, quién es negativo, hasta por colores todavía. Y eso se llaman layouts dinámicos o simplemente emuladores que ejecutan layouts dinámicos. De voy a poner. Que son archivos para que si quieres indagar un poco más, bitmap. Ya, profe. ¿Algo más? No, nada más. Nada más. No, profe, pero yo he visto otro. Yo sé, hay cosas más avanzadas, pero esto es lo fundamental. Profe, ¿y dónde puedo aprender todo esto? Me ha gustado cómo lo ha planteado. ¿Dónde podría aprender? Hoy. ¿Cómo vas a preguntar eso hoy? ¿Dónde cree que vas a aprender? Acá, pues, amigo, en la Academia Ingreso Directo, que es una academia que te enseña de manera honesta, educación honesta, como te lo acabo de demostrar en este momento.
Sí, nuestra academia se llama Ingreso Directo y nosotros te capacitamos de manera honesta, desde cero, paso a paso, punto por punto. Por eso que el número 10 de la ruta de un técnico de celulares es el más importante de todos, la capacitación. Esto es primero. Con esto tú vas a aprender todos los demás. Tienes que capacitarte. Tienes que capacitarte. Y yo tengo una propuesta para ti. Tengo un curso de pago paso a paso, desde cero, donde te voy a enseñar a reparar celulares. Teoría y práctica. ¿Quieres más información? En la descripción estoy poniendo el link de informes sobre el curso de pago. Escríbenos. Y por ahí te vamos a dar toda la información. Te voy a enviar un audio, un video, un PDF con toda la información. Yo mismo te voy a contestar. Así es que espero verte en mis clases. Mi nombre fue Ricardo. Esto es Ingreso Directo, educación honesta de Perú para el mundo. Ingreso Directo, la academia que te enseña más por menos. Visítanos en ingresodirecto.com.